Oigan, se le complicó la situación a Álvaro Uribe Vélez en este juicio, pues según el reporte de coronel Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal en este caso, fue grabado un día antes de su declaración, ensayando las preguntas y respuestas que daría en el juicio. En esta declaración, Monsalve admitió que su objetivo era desacreditar el testimonio de su hijo y atacar al senador Iván Cepeda. Incluso quedaron registradas estas frases como, abro comillas, lo que sí me voy a cagar es en Cepeda. Según este libreto, Monsalve debía afirmar que Santiago Uribe, el hermano del expresidente, visitaba la hacienda Guacharacas solo para darle una vuelta a la finca, pero que Álvaro Uribe nunca estuvo allí. También tenía que responder con un tono ingenuo pues a las preguntas sobre las actividades ilegales en la hacienda, negando la existencia de un laboratorio de narcotráfico, diciendo que solo había una cocina para alimentos. Y es que en la declaración formal el pasado martes 20 de mayo el abogado de Uribe, Jaime Granados, hizo las mismas preguntas que Monsalve ya había ensayado y este repitió las mismas respuestas casi textualmente. Escuchen ustedes mismos este reporte de coronel. Sin que lo supiera, Óscar Monsalve padre fue grabado el 19 de mayo, un día antes de la declaración, diciendo que no iba a implicar a su hijo, pero que se iba a, entre comillas, cagar a Cepeda. A nadie comprometo yo allá. Al único que calla allá es Cepeda, por hijueputa, por la mierda, porque él no tiene por qué estar visitando carros de parado. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Este es el reporte, coronel. Vamos con él antes de que empiece la audiencia de juicio al expresidente Uribe. Es un reporte que muestra una situación innegable. Uno de los testigos de la defensa, al menos uno, llegó a la audiencia libreteado, convenientemente para la diligencia. Óscar Monsalve Correa, testigo de la defensa en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, fue cuidadosamente libreteado antes de rendir su declaración en el proceso. Óscar Monsalve, padre del testigo más importante del caso, Juan Guillermo Monsalve, fue grabado un día antes de entregar su declaración, contando lo que le iban a preguntar y repasando lo que debía responder. El declarante fue llamado a declarar, valga la redundancia, con dos tareas que quedaron a la vista. Primero, desacreditar el testimonio de su hijo Juan Guillermo, y segundo, arremeter contra el senador Iván Cepeda, quien en este proceso actúa como presunta víctima y no como acusado, como lo ha querido volver la defensa de Uribe. Sin que lo supiera, Óscar Monsalve padre fue grabado el 19 de mayo, un día antes de la declaración, diciendo que no iba a implicar a su hijo, pero que se iba a, entre comillas, cagar a Cepeda. Óiganlo, por favor. No comprometer absolutamente nada. A él no lo voy a comprometer absolutamente nada. Lo que sí me voy a cagar en Cepeda. Exacto. Lo que sí me va a cagar es en Cepeda. Óscar Monsalve tenía muy claro quién debía ser el blanco de su testimonio y así lo dijo la víspera sin saber que lo estaban grabando. A nadie comprometo yo allá. A nadie comprometo yo allá. Al único que calla allá es Cepeda, por hijueputa, por la mierda, porque él no tiene por qué estar visitando carros de parado. Y no dicho por mí, sino por el mundo del mundo. Visitando las cárceles, yo no me explico para qué va a entrar a Uribe, pero el señor que lo va a enredar con una maricada. Y no, ya Uribe estoy en la cárcel. Les ruego su especial atención, porque aquí viene lo más revelador. Óscar Monsalve, padre, conocía de antemano las preguntas que le iban a hacer y las recitó junto con algunas de las respuestas de esta manera. Me las van a hacer allá. Esas preguntas me las van a hacer allá. Usted conoce a Uribe. Lo vi una vez como a la cuadra de retirado. Habla con él, nunca habla con él. Ni el saludo nos lo hemos dado. Ah, pero él no venía a Guacharacas. No, yo ya nunca lo vi. En Guacharacas lo vi a él una vez que... Cuando nada es cuestión de política, que bajó a San José del Luz, una vez lo vi por ahí a la cuadra de retirado. Conoce a Cepeda y lo conozco yo. Yo sí hablo con él. Sí, ¿y qué han hablado? Ya eso es todo lo que tengo que decir. También tenía que decir que la presencia del hacendado Santiago Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas sí era usual, pero solo iba a dar vuelta a la finca e insistir en que el expresidente Uribe nunca, pero nunca fue por allá. Eso sí, reforzar las afirmaciones contra Cepeda. Óiganlo. Conoció a Santiago, entonces sí venía a Guacharacas. Álvaro Uribe nunca llegó a venir de Concepción. Conocí a Iván Cepeda, sí señor. ¿Por qué lo conoce? Porque estuve en 2 o 3 reuniones con él, no recuerdo. Sí, ¿qué le decía? Me hacía preguntar así como que
que él nos iba a dar asilo en otro país, de acuerdo a cómo se pusieron las cosas. En víspera de la declaración, el testigo también repasó las preguntas que debía afirmar que Iván Cepeda supuestamente le había hecho sobre Álvaro Uribe y las actividades delictivas en la hacienda Guacharaca. De acuerdo con la deposición preparada, Cepeda le había preguntado a Monsalve que si era verdad que en la finca funcionaba una cocina, refiriéndose a un laboratorio del narcotráfico, y que el declarante le había respondido con ingenuidad campesina que la única cocina era la que usaba su esposa para preparar los alimentos. Que cuánta coca sacaba de la cocina que él tenía en Guacharacas. Tampoco conocí yo cocina allá de para sacar coca. La cocina que la señora mía hacía. Todo eso y más dijo Óscar Monsalve un día antes de rendir su testimonio. Y asómbrense, 24 horas después, el martes 20 de mayo, cuando se presentó en el Centro de Servicios Judiciales de Santa Fe de Antioquia para declarar virtualmente, el abogado Jaime Granados le hizo exactamente las mismas preguntas que Monsalve había ensayado y cuyas respuestas recitó allí prácticamente con las mismas palabras. Le pregunto, don Óscar, si usted conoce al señor Iván Cepeda Castro. Sí, señor. ¿Y por qué lo conoce? ¿Por qué lo conoce? Porque él a nosotros hizo 3 reuniones. No recuerdo si estuvo las 3, pero 2 sí o sí estuvo en las reuniones que él me hacía. ¿Recuerdan el cuento de la cocina? Pues así sonó en la declaración formal de Óscar Monsalve padre, hecha en la audiencia bajo la gravedad del juramento. Preguntas, que me hacía unas preguntas. La primera pregunta que él me hizo era que ¿cuánta coca salía de la cocina que Álvaro Uribe tenía en Guacharacas? El señor, yo no lo conocí. Allá sí había una cocina, pero donde mi señora nos hacía la comida a nosotros. Sí. ¿Cuántas veces se camufló Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Luis Alberto Villegas y Juan Guillermo Villegas? Yo nunca los vi camuflados. Sí, ellos se camuflan para irse a justiciar gente a Cristales de San Roque. Yo de eso no sé absolutamente nada. Tal como estaba previsto y preparado, le preguntaron si conocía al expresidente Uribe y el testigo declamó su respuesta pretendiendo que lo hacía espontáneamente. ¿Usted conoce, le pregunto, ¿usted conoce a Álvaro Uribe Vélez? Por ahí a una cuadra lo vi. Ya, con él no he hablado con él nunca ni el saludo. Lo vi por allá a una cuadra de lejos. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue, ya, eso, ahí sí me cortó, no me acuerdo. Lo vi a él en San José del Luz. Siguiendo estrictamente el libreto, Óscar Monsalve respondió como tocaba la pregunta sobre el hermano del señor expresidente. ¿Usted conoce, ahora le pregunto, ¿usted conoce a Santiago Uribe Vélez? Él sí, porque él iba a la finca a dar vuelta, llegaba por ahí a las 9, 10 de la mañana, volvía y volteaba por ahí a la 1, 2 de la tarde. ¿Quién le dio al testigo las preguntas anticipadamente y quién lo aleccionó sobre la forma que debía responder ante el juez y el país? Eso es algo que tendrá que investigar la justicia, pero hay una pista. El ganadero Juan Guillermo Villegas, señalado como otro de los fundadores del bloque Metro de los paramilitares, amigo de Álvaro Uribe y quien ya ha sido grabado en llamadas interceptadas presionando a miembros de la familia Monsalve para declarar a favor de él y del expresidente, tiene un sobrino. Se llama Luis Guillermo Villegas Manzano. Es hijo de Luis Alberto Villegas alias Tubo, a quien asesinó Julián Bolívar por disputas por el control de utilidades del cartel de la gasolina. Juan Guillermo, el hijo de alias Tubo, que vive a 200 kilómetros del lugar de la diligencia, fue fotografiado ese día al lado del declarante Óscar Monsalve. Por favor, miremoslo. La imagen de los dos hombres fue publicada en X por el abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el mismo proceso. La historia podría terminar aquí, pero intuyo que tendrá varios capítulos más. El descubrimiento de la presencia del hijo de alias Tubo en las inmediaciones de la audiencia cayó como una bomba en la bancada de defensa de Álvaro Uribe. El abogado Granados, a quienes ustedes acaban de oír haciendo la parte de las preguntas, envió una carta a la juez donde señalan un supuesto complot de la representación de víctimas en estos términos, abro comillas. Hemos tenido conocimiento de que dicha representación pretende trasladar directamente a su despacho información de carácter privado ajena al juicio oral y público, cierro comillas. Lo que quizás no se imaginaba el doctor Granados es que además de la foto que tanto le preocupó, existe la grabación del testigo haciendo evidente el libreto
que le prepararon para la declaración. Y lo que tampoco se imagina es que hay otra grabación posterior a la diligencia donde Óscar Monsalve padre hace más revelaciones. De esa segunda grabación tendremos que hablar después. Por ahora vamos a ir a la audiencia de juicio del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno de testigos y fraude procesal. Fraude procesal quiere decir presentar de manera engañosa testimonios o evidencias para hacer incurrir en error a la justicia. Un proceso por manipulación de testigos tiene declarando a testigos aparentemente manipulados. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.